En primer lugar, la ubicación del corazón, ubicado en el mediastino medio. La primera capa que va a envolver al propio corazón es pericardio. El pericardio es de dos tipos. Hay un pericardio fibroso y hay un pericardio seroso que está por dentro. Este pericardio fibroso es bastante grueso. Es el que va a dar la protección al corazón de los traumas. Además, juega un papel en contra cuando hay una pericarditis por una policerositis o un problema de derrame pericárdico. Hace que por su rigidez, pues este derrame pericárdico va a comprometer la función cardíaca, sobre todo la capacidad de llenado y de eyección, entrando a un grado de insuficiencia cardíaca. Por eso que cuando hay estos grandes derrames, que se evacúan hasta 1 litro, 2 litros de líquido pericárdico, muchas veces es quirúrgico y deben de dejarle una ventana pericárdica para que no se vuelva a llenar del tejido. Y la ventana pericárdica la van a hacer justamente en el pericardio fibroso. Tiene una base, esta base está en relación con el diafragma y va a tener un vértice, es más o menos así la forma que le estamos dando. El vértice va a estar hacia el nacimiento de los grandes vasos. Me estoy refiriendo aquí a la vena cava inferior, perdón, cava superior, a la aorta, ¿no? Al nacimiento de la arteria pulmonar. De tal manera que este pericardio fibroso va a tener medios de fijación. De alguna manera está fijado hacia sobre todo el esternón, que son los ligamentos más importantes, que en la disección cadavérica, uno cuando va a hacer el corte del pecto, vamos demostrando en ese momento que se va separando el pecto del mediastino anterior, ya que esos ligamentos que nacen del pericardio, del esternón hacia el pericardio y de la columna vertebral también hacia el pericardio, como es el ligamento vértebro-pericárdico, que en realidad es un tejido conjuntivo de mayor densidad, no es propiamente como un ligamento, si ustedes recuerdan a un ligamento de la rodilla o de la cadera, tampoco es así. Y detrás del esternón nace el esterno pericárdico superior. Este es el esterno pericárdico superior, que viene desde la cara posterior del manubrio esternal y del cuerpo esternal hacia la cara anterior del pericardio. Hay otro ligamento que es el esterno pericárdico inferior, que viene desde la cara posterior del apéndice sifoides hacia la cara anterior también del pericardio fibroso. Y por el hecho de que se origine en el apéndice sifoides, este ligamento externo pericárdico inferior se le llama sifo pericárdico. Normalmente la base del pericardio está muy fijado al centro frénico del diafragma. Sin embargo, hay un tejido fibroso que lo adhiere al diafragma. En la disección cadavérica, siempre la apertura del pericardio fibroso para ingresar a ver las estructuras del corazón, no se puede separar el pericardio fibroso del diafragma porque está sinequeado, está muy adherido y reforzado por ese ligamento freno-pericárdico que va a lo largo de la base, que va a ser ese el freno pericárdico. Las relaciones anteriores del pericardio fibroso son muy importantes a denotarlas, porque si ustedes ven los bordes anteriores de los sacos pleurales, van cubriendo parcialmente al pericardio, ¿no? Acá lo van cubriendo parcialmente al pericardio. Se deja ver el pericardio en una pequeña extensión. También como los bordes de los pulmones van ocupando estos bordes de los sacos pleurales, pues también van a estar relacionados con la cara anterior del pericardio, sobre todo el pulmón derecho, ya que el izquierdo, al hacer la escotadura cardíaca, pues se aleja un poco más del pericardio, ¿no? El timo, que es un rezago embrionario en el adulto,
que está ocupando pues el mediastino superior, delante del pericardio. Hay otras estructuras, esto hay que tomarlo en cuenta mucho en el trauma de tórax, trauma por traumas abiertos, sobre todo por proyectil de arma de fuego o por arma blanca. El lugar que semiológicamente hay que determinarlo bien, el lugar por donde está ingresando la herida, ¿no? O por donde haya ingresado, sea el proyectil de arma de fuego o sea el arma blanca, ¿no? Para el compromiso, en todo caso, no solamente de la pleura, sea derecha o izquierda, de acuerdo a la dirección que tome el trayecto del arma, ¿no? Por lo tanto, podría llegar también a tener un neumotórax o un hemoneumotórax y podría tener también un daño en el pericardio y de acuerdo a la profundidad, pues también haya un compromiso cardíaco. Entonces, estas relaciones sirven para eso, para que ustedes puedan pensar en qué más ha podido lesionar. No solamente la pleura, el pulmón, el pericardio. Cuando hay traumas torácicos cerrados, con fracturas múltiples, costales, o fracturas o lesiones a nivel external, pues hay que tener en cuenta estos espacios intercostales y sobre todo los cartílagos costales, que son los que están llegando al esternón, porque pueden haber múltiples fracturas a este nivel también. El grado de contusión podría ser una contusión también del pericardio. Su relación con las estructuras que están en el mediastino anterior. Recuerden que el mediastino anterior es el espacio que se encuentra delante del saco pericárdico y detrás del esternón. Y hay algunas estructuras como el músculo transverso torácico, que es un músculo pegado hacia la cara anterior del saco pericárdico. En la parte lateral del pericardio, y esto ustedes tienen que tener mucho en cuenta cuando vayan a hacer una ventana pericárdica, ¿no? El corte del pericardio, cuando lo hagan de manera transversal o hacia la parte lateral, tengan mucho cuidado en no lesionar al nervio frénico, ya que el nervio frénico, que es el nervio mixto destinado a inervar al pericardio fibroso y también inervar al músculo diafragma, es un nervio, como digo, nervio mixto, de tal manera que el trayecto que tiene este nervio frénico desde el cuello que ingresa al mediastino posterior y luego toma el mediastino medio muy pegado al pericardio fibroso hasta llegar al diafragma y distribuirse. Entonces, cuando ustedes hagan la apertura del pericardio hacia la parte lateral, no vaya a ser que incluya la lesión del nervio frénico. ¿Ok? Es el nervio frénico la estructura más importante. Acompañando al nervio frénico suele estar una arteria que se llama la arteria pericardiofrénica. Esta va a ser la arteria pericardiofrénica que va acompañando al nervio frénico, que la ven acá. La arteria pericardiofrénica es una rama de la arteria torácica interna o mamaria interna. De tal manera que en la parte lateral de este saco pericárdico hay que tomar en cuenta la arteria pericardiofrénica y hay que tener en cuenta, no se olviden, al nervio frénico. Nervio frénico. ¿Ok? En la parte posterior, el saco pericárdico va a tener a la propia aorta descendente, va a tener por detrás al esófago y a los dos nervios vagos. Acá cuando se ha abierto la ventana pericárdica para ver qué hay detrás del saco pericárdico, tenemos aquí a la aorta torácica, la aorta descendente. Aquí está el esófago, están los nervios vagos, el plexo esofágico, van a tener también detrás a la tráquea y la carina, y el origen de los dos bronquios está sucediendo exactamente detrás de
pericardio fibroso. Por dentro del pericardio fibroso está el pericardio seroso, que es de color verde más oscuro. El de color verde más claro es el pericardio fibroso, donde el que va pegado al miocardio es el pericardio seroso parietal, que es el epicardio, y el pericardio seroso visceral, que cuando este pericardio seroso parietal ha envuelto a los grandes vasos, hace este repliegue, ¿no? Va a hacer este repliegue para ahora bajar pegado ya al pericardio fibroso. De tal manera que el espacio pericárdico es el espacio entre el pericardio seroso parietal y visceral. Ojo, el espacio pericárdico no es el espacio entre el pericardio fibroso y seroso. Es entre las dos hojas del pericardio seroso, ¿no? Entonces, ese espacio pericárdico que va a contener al líquido pericárdico, que va a permitir, pues, este gran movimiento permanente del corazón de manera bastante fácil, por decir así, a su movimiento cardíaco, pero que también es el sitio de patologías como las pericarditis constrictivas, la pericarditis por tuberculosis, la pericarditis por policerositis, por enfermedades autoinmunes o enfermedades del colágeno, enfermedades reumatológicas, tantas enfermedades que puedan ocasionar esta patología. De tal manera que este pericardio seroso visceral va a tener un repliegue en la cara anterior, fíjense ustedes, va a tener este repliegue triple, cubriendo a la vena cava superior, a la aorta y a la arteria pulmonar. Es el triple repliegue que hace este pericardio seroso visceral para luego ya descender y pegarse al pericardio fibroso. ¿Me están escuchando bien hasta acá? Sí, doctor, sí se escucha perfectamente. Ok. Hacia la parte anterior y posterior con respecto a las aurículas, el trayecto que tiene el pericardio seroso visceral es cubrir justamente a las aurículas, a las dos cavas, y de ahí va yendo hacia la cara posterior de la aurícula izquierda, rodeando por debajo de las venas pulmonares, tanto derecha como izquierda, para luego cubrir totalmente a esta cara posterior de las aurículas. Ese es el famoso taponamiento cardíaco y el trauma, cuando ya es considerado, digamos, un volumen que después de una pericardiocentesis, que recuerden, se hace con una punción. Si es que lo van a hacer con una punción, se toca el apéndice sifoides en su lado izquierdo, se va guiando la jeringa hacia el punto medio de la clavícula del lado izquierdo. En ese sentido se tiene que hacer la punción. A medida que se va realizando la punción, uno va aspirando hasta que va consiguiendo el líquido pericárdico, o en todo caso la sangre, ¿no? Si es que hay que ingresar a hacer una esternotomía media para poder ingresar por medio del mediastino anterior, luego aperturar esta ventana pericárdica para que no se vuelva digamos, a suceder el taponamiento cardíaco, porque sabemos que eso va a ocasionar un problema restrictivo. La irrigación del pericardio viene por la cara anterior a través de la arteria mamaria interna. Si uno dijera qué arteria es la más importante del pericardio, es la arteria torácica interna o mamaria interna, que es una rama de la subclavia que va descendiendo, que va a dar la arteria pericardiofrénica, que hemos dicho que está acompañando al nervio frénico en su trayecto, pero que sin embargo esta arteria mamaria interna que va bajando por el mediastino anterior va dando ramas pericárdicas, ¿no? Estas son las ramas pericárdicas anteriores superiores y anteriores inferiores. Van tomando su nombre.
anteriores superiores, anteriores inferiores. En cambio, para la cara posterior van a salir ramas desde la aorta torácica, como las arterias bronquiales. Recuerden que son dos arterias bronquiales para el lado izquierdo y una sola arteria bronquial para el pulmón derecho. Pero que de esas ramas bronquiales se van a originar las ramas pericárdicas. La arteria aorta también va a generar ramas esofágicas para irrigar al esófago torácico. De esas ramas esofágicas también saldrán las ramas pericárdicas para poder irrigar. Si ustedes ven entonces, esta red arterial muy delgada, bastante delgada, casi una anastomosis, entre las ramas de la arteria mamaria interna y las ramas que nacen de las bronquiales o de las esofágicas. ¿Qué cosa es el seno transverso de Tay? La presencia del pericardio y el corazón, o en todo caso el corazón dentro del pericardio. Hay dos grandes espacios. Le llaman fondos de saco, le llaman los senos cardíacos o pericárdicos también. El seno transverso de Tay, si ustedes ven la flecha, aquí ustedes van a tener a las aurículas, ¿no? Aurículas, la aurícula derecha, la izquierda, y detrás tienen a la aorta. Bueno, entonces les estaba hablando de este seno transverso. Que ustedes vean aquí, el momento ya de aperturar el pericardio, cómo paso el dedo. Mira, este de acá es la aorta. Esto es la aurícula derecha. Aquí está la aurícula izquierda, mucho más pequeña. Esta es la arteria pulmonar. De tal manera que mi dedo por delante tengo a la aorta y a la arteria pulmonar. Y detrás de mi dedo están las dos aurículas, que es esto lo que estoy mostrando con la flecha, o que se está mostrando con la flecha. El trayecto que va a tener. ¿Ok? Entonces, o uno puede meter los dos dedos para buscar un espacio. Ahora, ¿para qué se hace este espacio? Para poder clampar la arteria pulmonar, o sobre todo la arteria pulmonar. Y este es el seno oblicuo de Haller. Si ustedes ven en el primer dibujo, ahí está la vena pulmonar izquierda inferior, que la tengo pintada de rojo en el otro lado en la disección en la facultad. Hacia abajo tenemos la vena cava inferior, que ya está cruzando el diafragma y el pericardio. Aquí lo tenemos pintado ya haciendo esa comparación, ¿verdad? Ahí tenemos ya la vena cava inferior. Luego tenemos la aurícula izquierda y el repliegue del pericardio. Aquí tenemos al repliegue del pericardio abierto. Y aquí tenemos... ¿Aló? 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 No, doctor, alguien abrió su micro, pero ya lo silencié. Y aquí está la aurícula izquierda. Este espacio es el espacio o el seno oblicuo de Haller. La importancia es para poder clampar en alguna circunstancia la vena cava inferior, sobre todo en grandes traumas, donde a veces se requiere una circulación extracorpórea como última medida. Aquí está entonces nuevamente yo estoy jalando el corazón hacia el lado derecho y hacia arriba para mostrar el seno transverso de Tay, ¿no? Esta es la vena pulmonar izquierda inferior, la vena cava inferior. Al momento de retirar el corazón, vamos a ver lo que se ha tenido que cortar también. Aquí está la vena cava inferior, las venas pulmonares, la arteria pulmonar acá, la aorta y la vena cava superior. Esto también lo hemos hecho así en el momento de sacar el corazón para poder verificar. Aquí está la vena pulmonar, la vena cava superior. Aquí va a estar las venas pulmonares, las dos izquierdas, ¿no? La izquierda superior, la izquierda inferior, la izquierda superior, la izquierda inferior, la derecha inferior acá, la derecha inferior, la derecha superior muy arriba, no la tengo pintada, pero sí la arteria pulmonar,
ingresando ya a los pulmones. Esta es la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda y aquí la aorta, ¿no? Aquí este corte de la aorta, que la vamos a ver. Y entonces detrás tenemos al pericardio fibroso y seroso parietales unidos ya. Estas son las características generales del corazón, su peso promedio 300 gramos, algo menos en la mujer. Estos son los ejes que va a tener en sus dimensiones de más o menos 12 centímetros con un transverso de entre un promedio de 8 a 9 centímetros. Estas son las caras. Se describen una cara anterior o esternocostal porque está exactamente relacionado a la cara posterior del esternón. Va a tener una cara izquierda, va a tener una cara diafragmática o inferior, o póstero inferior también, va a tener una base, un vértice. Si vemos la cara inferior o diafragmática, es plana. Miren, como ven en la figura, es plana, está pegado ahí al diafragma a través del pericardio fibroso, que ya dijimos que está, como ustedes pueden ver, miren, el pericardio fibroso y seroso parietal está pegado totalmente al músculo diafragma. Y aquí estamos mostrando la cara inferior o llamada también póstero inferior, que es la cara diafragmática, que es plana porque justamente a este nivel va a tener esa relación. La cara pulmonar, que está en relación con la cara, digamos, medial o mediastínica del pulmón, y la pleura parietal izquierda, que hace esta escotadura cardíaca justamente por la cara pulmonar del corazón, que está dado esencialmente por el ventrículo izquierdo, mientras que la cara diafragmática lo da el ventrículo izquierdo. Cada vez que ustedes escuchen un infarto de la cara diafragmática, la alta posibilidad que sea la cara posterior del ventrículo izquierdo, que también está formado por el ventrículo derecho, sí, pero en mayor extensión es la cara posterior del ventrículo izquierdo. Por eso que un infarto de cara diafragmática se está refiriendo esencialmente a la cara posterior del ventrículo izquierdo. Aquí la demostración de esto justamente, aquí está el corazón abierto, aquí está el pericardio que ya lo hemos abierto, aquí está el pulmón izquierdo en su cara mediastínica, ¿no? Y acá estamos demostrando, fíjense dónde está la tijera, el ductus arterioso, ¿ya? El ductus arterioso que lo ven aquí, sí están viendo el puntero, ¿verdad? El puntero sí, doctor, sí, el puntero. Ok. Si ustedes ven aquí la pulmonar izquierda con el borde inferior del callado aórtico, acá tiene al ductus arterioso, que ya está fibrosado, por supuesto. Y aquí lo hemos encontrado en la disección cadavérica. Estoy pasando la tijera por este tejido blanco que se ve como una cuerda. ¿La identifican ustedes? ¿La identifican o no? Sí, doctor. Ok. Entonces, esta es la arteria pulmonar, la pulmonar izquierda, y ahí está ya fibrosado ese ductus arterioso. La base del corazón está dado por la aurícula izquierda. Esta base del corazón se extiende desde la división de la arteria pulmonar que lo hace detrás de la aorta ascendente. El límite inferior de la base del corazón es el surco aurículo ventricular posterior, donde está el seno coronario. Y ahí está totalmente la cara posterior de la aurícula izquierda, que es quien está formando la base del corazón. El ápex, la punta o el vértice del corazón, lo forma el ventrículo izquierdo, que generalmente se va a encontrar por dentro de la línea media clavicular a la altura del quinto espacio intercostal. Importante esto, porque semiológicamente ustedes podrían detectar el choque de la punta en el sexto espacio o a la altura de la línea axilar anterior. Entonces su diagnóstico es una gran cardiomegalia, a echarse a buscar la causa de esa cardiomegalia.
El borde derecho del corazón está dado por la silueta de la aurícula derecha. Miren, todo lo que estoy denotando es la aurícula derecha. Es la aurícula derecha, ¿no? Y esta silueta que va dejando, yo tengo agarrado ahí el corazón para poder mostrar el borde derecho del corazón. El borde inferior, que es más delgado, más afilado, está dado por el ventrículo derecho. Este es el vértice y lo que se podría decir el borde izquierdo dado por la silueta del ventrículo izquierdo. A nivel superior es un borde irregular desde la aurícula derecha, la aorta y este que es el tronco de la arteria pulmonar. Los surcos, el corazón tiene tres surcos esencialmente. El surco que está entre las aurículas y los ventrículos se llama surco aurículo-ventricular o coronario, porque justamente cuando nacen las dos arterias coronarias, el trayecto que van a tener van a ser por este surco aurículo-ventricular, debajo de ambas aurículas. Entonces el surco aurículo-ventricular o coronario será anterior si yo estoy mirando la cara anterior del corazón. Será posterior si yo estoy mirando la cara posterior o inferior del corazón, ¿no? Y el contenido después, estas arterias coronarias. Por eso se llama el surco coronario. Si uno mira la cara anterior, aquí tenemos al surco interventricular anterior. Aquí está el ventrículo derecho y el izquierdo, pues es el surco que separa a ambos ventrículos. Este surco interventricular anterior está siguiendo al tabique interventricular. ¿Qué cosa se encuentra en el surco interventricular anterior? Se va a encontrar la arteria descendente anterior o interventricular anterior que están haciendo desde la coronaria izquierda. La vena que está acompañando a esta arteria descendente anterior es la vena cardíaca mayor o interventricular anterior. El surco que está en la cara diafragmática es el surco interventricular posterior. ¿Qué se encuentra en este surco interventricular posterior? Los vasos interventriculares posteriores. La arteria es la descendente posterior, que es la rama final, la rama terminal de la coronaria derecha, y la vena se llama la vena cardíaca mayor, cardíaca media, que está terminando en el seno coronario. La cruz cordis o la cruz del corazón es la intersección entre el surco coronario posterior del tabique interauricular y el surco interventricular posterior. La importancia, ahí vamos a ubicar al seno coronario. Seno coronario que ya está en camino a desembocar en el piso de la aurícula derecha. La manera más práctica de que ustedes puedan recordar a las dos aurículas o también llamados atrios es que si ustedes ven esta figura van a ver más, digamos, en mayor dimensión a la aurícula derecha que la aurícula izquierda. En una vista frontal o anterior muy poco se ve la aurícula izquierda. Solamente se ve la orejuela. ¿Y eso por qué? Por la posición que tienen las aurículas. La aurícula derecha tiene una posición mucho más anterior que la izquierda. Por eso muestro la otra cara, donde si uno ve la cara posterior, vamos a ver casi totalmente la aurícula izquierda y una parte de la aurícula derecha. Entonces, conclusión, la aurícula derecha tiene una posición anterior con respecto a la izquierda. Se le suele decir que la aurícula derecha tiene 6 paredes o caras, la izquierda 4 paredes. La forma que se le da a la aurícula derecha con fines explicativos es de una forma cúbica, en cambio a la aurícula izquierda se le da una forma ovalada o redondeada. Cuando uno compara el grosor de la pared de las aurículas,
la aurícula izquierda tiene una pared más gruesa, es medido hasta más o menos 2.5 milímetros. La izquierda es más delgada. E incluso las presiones que maneja, la derecha es de 0 y la izquierda puede llegar hasta los 15 milímetros de mercurio. ¿Qué cosa hay en la aurícula derecha? Si vemos la pared superior o techo de la aurícula derecha, vamos a ver la desembocadura de la vena cava superior. La desembocadura de la vena cava superior no tiene válvula, ¿sí? Y a esa altura vamos a encontrar el marcapaso cardíaco, el nódulo sinusal, el nódulo de Katie-Flack, que se encuentra a la altura de la desembocadura de la vena cava superior, que equivale a decir se encuentra en el techo o en la pared superior de la aurícula derecha. La tercera estructura que se va a encontrar desde esta pared superior es esta estructura que se llama la cresta terminal. La cresta terminal está en la aurícula derecha. Es miocardio que se ha organizado como una cuerda que va a separar a la aurícula derecha en dos partes, una porción lisa y una porción bastante rugosa, por esta porción rugosa definida por los músculos papilares. Recuerden que la aurícula derecha tendrá mucho mayor número de músculos papilares que la aurícula izquierda. La aurícula izquierda casi no tiene músculos papilares. Como pueden ver aquí, estas cuerdas que se ven acá, ¿no? Se va a definir por esta cresta terminal, ¿no? La cresta terminal que va a dividir, miren, a esta zona muy rugosa, muy lisa, perdón, con esta zona muy rugosa, que también se le llama músculos pectíneos, ¿no? Los músculos pectíneos, ¿no? También la separación de estos músculos pectíneos en relación a la aurícula izquierda. En su pared inferior, ¿qué cosa vamos a encontrar? La desembocadura de la vena cava inferior con su válvula de Eustaquio, que en realidad es una semiválvula, que es un repliegue del endocardio, que lo vemos en una disección anatómica. Se tiene que mostrar la válvula de Eustaquio, tal vez ustedes ya no lo recuerden. Se ve el seno coronario, la desembocadura del seno coronario con su válvula de Tevesio, que también se muestra en un corazón disecado. Los alumnos tienen que ver ambas válvulas. Yo por lo menos siempre los muestro. En su pared lateral de la aurícula derecha está la orejuela derecha. Si uno compara las dos orejuelas, la orejuela derecha es mucho más amplia, más ancha, más grande, con mayor cantidad de músculos pectíneos, abrazando al nacimiento de la arteria aorta. En cambio, el izquierdo, fíjense, la superficie de la aurícula izquierda es totalmente lisa. No hay casi músculos pectíneos, ¿no? O algunos le llaman músculos papilares, pero el músculo papilar más está referido al ventrículo, a los ventrículos, mejor llamados los músculos pectíneos. Y solamente un poquito de músculos pectíneos en la orejuela izquierda. Orejuela izquierda que es mucho más pequeño que la derecha, más estrecha que la derecha y que está abrazando al nacimiento de la arteria pulmonar. En la cara medial, que está dado por el tabique interauricular, que saben ustedes perfectamente que en la etapa fetal está el CIA, la comunicación interauricular, pero que en el desarrollo ya del feto, en el momento del nacimiento, pues esta comunicación interauricular por la progresión del septum primum y del septum secundum tiene que ya cerrarse totalmente para que no exista CIA, para que no exista comunicación interauricular, que ya es una patología del recién nacido, ¿no? Y lo que se ve es al trasluz una estructura muy, muy delgada, rodeada de un halo que se llama la fosa oval, y lo que rodea a la fosa oval
se llama el limbo de la fosa oval o anillo de Vieux-Sens también se le llama. En cambio, en el lado izquierdo, también por el tabique interauricular, no suele verse una fosa oval tan evidente como en el lado derecho. En algunos no se ve casi nada, en otros se ve solo un pequeño repliegue a ese nivel. En la pared medial encontraremos al triángulo de Koch. El triángulo de Koch es el lugar donde se va a encontrar el nódulo auriculoventricular. 3 parámetros para marcar el triángulo de Koch: el tendón de Todaro, que viene a ser todo esto. Tendón de Todaro es el tejido fibroso del corazón. 2, la desembocadura del seno coronario con la válvula de Tevesio. Y 3, es la inserción de la valva medial de la tricúspide. Entonces, así se ha denotado este triángulo de Koch, que es el que se encuentra el nódulo de Aschoff-Tawara o el nódulo auriculoventricular. En la pared anterior de la aurícula derecha está la comunicación auriculoventricular derecha. Comunicación que está circunscrita por el anillo fibroso. Este es el anillo fibroso, fíjense, esta cuerda que se ve ahí, que es otra parte de la estructura cardíaca, que es el tejido fibroso, circunscribiendo esta comunicación auriculoventricular, el anillo fibroso, lugar donde se van a insertar las valvas, sea de la tricúspide en el lado derecho o de la bicúspide en el lado izquierdo. Ya que en esta pared anterior de la aurícula derecha está el anillo fibroso para la inserción de la tricúspide y en el izquierdo para la inserción de la bicúspide o la mitral, donde la tricúspide va a tener 3 valvas de posición, una anterior, una posterior y otra medial o septal, mientras la posición de las valvas de la mitral es una anterior o anteromedial y una posterior o posterolateral. En la cara posterior o en la pared posterior de la aurícula derecha del corazón del adulto no se encuentra nada. Es el espacio desplegado entre la desembocadura de las 2 venas cavas, tanto de la superior como de la inferior, pero en el corazón del feto se ve el tubérculo de Lower, ¿no? En el feto, pero no en el adulto. La pared posterior de la aurícula izquierda vemos la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Las 2 derechas, superior e inferior, las 2 izquierdas, superior y la inferior. En una disección de nuestros cadáveres podemos mostrarle la aurícula derecha, podemos mostrarle la desembocadura de la vena cava superior, la desembocadura de la vena cava inferior. Si ahora comparamos los ventrículos, pues este corte les saca muchas conclusiones inmediatamente. El grosor del miocardio. El ventrículo izquierdo tiene un grosor de miocardio mucho mayor, 3 veces más de miocardio que el derecho. Si uno mide aproximadamente es 12 milímetros lo que mide el miocardio, el derecho solamente 4. O sea, estamos hablando de que aproximadamente tiene 3 veces más miocardio. ¿Y para qué tiene más miocardio? Porque su capacidad de contracción generará más presión. Por eso se llama cámara de altas presiones, hasta de 120 milímetros de mercurio. Claro, tiene que en la eyección eliminar la sangre por la aorta todo el organismo. En cambio, el ventrículo derecho tiene poco miocardio porque no necesita tanto, ya que saldrá la arteria pulmonar y la arteria pulmonar se dividirá en derecha y en izquierda, que está al lado del corazón. Entonces no requiere pues mucho miocardio y se llama cámara de bajas presiones, que llegan a tener hasta 30 milímetros de mercurio cuando se genere la contracción. En el ventrículo derecho, cuando uno ve el ventrículo, los ventrículos, es totalmente irregular, muy irregular debido a las trabéculas carnosas. La presencia de las trabéculas carnosas, que son de 3 grados, donde la de primer grado es como una torre, como una pirámide,
que su base está pegado o insertado en la pared ventricular y tiene 2 o hasta 3 vértices de donde se desprenderán las cuerdas tendinosas. ¿Y cuántas son en el ventrículo derecho? Pues acuérdense de la tricúspide, que tiene 3 valvas. Y a cada valva le va a corresponder un músculo papilar de primer orden que se llama, como repito, músculo papilar, ¿no? Columna carnosa de primer orden es el músculo papilar. Esta, la que estoy mostrando con el puntero, es la anterior, que se corresponde con la valva anterior de la tricúspide. Esta de acá que está en el fondo es la posterior, que se corresponde con la valva posterior. Miren esta pequeñita que está pegada en el tabique interventricular. Es el músculo papilar medial o septal, llamado también el músculo de Luschka, que es el que está pegado al tabique interventricular. Y de ahí salen las cuerdas tendinosas. De tal manera que, por deducción, en el ventrículo izquierdo, ¿no? En el ventrículo izquierdo, si hay válvula bicúspide, pues solamente habrá 2 músculos papilares que se van a corresponder, ¿ok? Entonces, este es el tabique interventricular. Las cuerdas tendinosas, para ser tal vez un poco más específico, son las que están yendo hacia los rebordes de las valvas, pero son de primer orden. Las cuerdas tendinosas de segundo orden no terminan en el mismo borde medial, están terminando en la cara ventricular de las válvulas. Estas válvulas, estas cuerdas tendinosas son las que les van a dar el límite al cierre de la válvula. La ruptura de estas cuerdas tendinosas, porque a veces hay un infarto que compromete al músculo papilar, pues pueden prolapsar la valva hacia la aurícula, crear un problema de una insuficiencia. Las de segundo orden se caracterizan que son como unos puentes. Miren como esta que estoy denotando, que se llama la trabécula septomarginal, fascículo arqueado o banda moderadora. Esta columna carnosa de segundo orden que va desde el tabique interventricular hacia la base del músculo papilar anterior. ¿Cuál es su gran importancia? Es que dentro está la rama derecha del haz de His, ya que la rama derecha va bajando por el tabique interventricular y tendrá que llegar a la pared del ventrículo derecho para todo el efecto eléctrico y luego mecánico, pues están pasando por la trabécula septomarginal, fascículo arqueado o banda moderadora, ¿no? ¿Ok? Entonces, si vemos acá, este es el tabique interventricular. En el ventrículo izquierdo, recuerden que si solamente hay 2 valvas, una valva anterior o anteromedial, pues va a haber un solo músculo papilar anterior. Y habrá un solo músculo papilar posterior que obviamente tiene las mismas características que la derecha. Es como una pirámide, se inserta en la base, en la pared del ventrículo, tiene un vértice, 1 o 2 o hasta 3 vértices, de donde se desprenderán las cuerdas tendinosas de primer orden, las que llegan al mismo borde de la valva. De segundo orden, como ven acá, están llegando a la cara ventricular de la valva. ¿Ok? Y acá la pueden ver tal vez mucho mejor. En el ventrículo derecho, entonces, también se describe la cresta supraventricular de His o espolón de Wolf, que es este arco que está denotando el inicio del infundíbulo pulmonar o cono pulmonar, que es el origen ya de la arteria aorta con la sigmoidea pulmonar. Sigmoidea pulmonar que tiene una valva anterior y 2 valvas posteriores. En sus rebordes, los nódulos de Morgani. Pues ese es la cresta supraventricular de His o espolón de Wolf, que está remarcando el propio ventrículo del infundíbulo pulmonar o cono arterioso, también se le llama cono pulmonar para el origen de la arteria pulmonar. Arteria pulmonar
que se divide debajo del callado aórtico, que la rama derecha pasa detrás de la aorta ascendente y de la vena cava superior. Miren, esa pregunta ha venido en un examen de residentado hace 3 años. Esto preguntaron en un examen de residentado, que la arteria pulmonar derecha guardaba relación, ponían las alternativas, la respuesta era pasa detrás de la aorta ascendente. En el examen de residentado, pues con la parte de ciencias básicas, pueden tomar cualquier cosa. Y obviamente es una pregunta difícil para todos, porque ¿quién recuerda que la pulmonar derecha pasa detrás de la aorta ascendente? Si ustedes ven este dibujo dirán, ah, sí, qué fácil, ¿no? Pero como esta segunda figura que presento, donde claramente se ve la arteria pulmonar derecha detrás de la aorta ascendente y de la vena cava superior. Esta es la sigmoidea aórtica, donde están las 3 valvas de la aorta, 2 anteriores, una derecha y otra izquierda y una posterior. Son a la inversa de la sigmoidea pulmonar. Son 2 valvas anteriores en la aorta derecha e izquierda y una posterior, donde se puede ver también el seno aórtico. El seno aórtico es el espacio entre la aorta ascendente y la valva. Y ahí ubicaremos al orificio o el ostium del origen de la arteria coronaria derecha. Y en el seno aórtico izquierdo, el nacimiento de la arteria coronaria izquierda. Fíjense que en el reborde de las valvas están los nódulos de Arancio, que se observa en un corazón de disección, que se ve un cierto engrosamiento en el reborde mismo. El de la arteria pulmonar son los nódulos de Arancio. Esta es una foto también de la facultad donde estamos viendo la aorta, una foto tomada desde arriba de la aorta cortada, donde estamos viendo la sigmoidea aórtica con su cierre de las valvas, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos asemejando en esta disección? La irrigación cardíaca. Para terminar con el ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo, comparando con el derecho, igual tiene músculos papilares o columnas carnosas de segundo orden, ninguna especial. De tercer orden, solamente son los altos relieves que se forman, ninguna especial. ¿Ok? La irrigación. El corazón recibe aproximadamente 250 centímetros cúbicos en un minuto para la propia irrigación cardíaca. Otra característica es de que el flujo de la sangre va en la diástole, o sea, cuando esté relajado el corazón. Va desde la superficie hacia el endocardio a través de estos vasos de la resistencia, que sabemos que la irrigación es terminal. La arteria coronaria derecha nace del seno aórtico derecho, que es el que estoy mostrando con el puntero. Tiene 2 segmentos. El primer segmento es esta que está saliendo ya en el surco coronario o aurículo ventricular hasta el borde derecho e inferior del corazón. Aquí termina en la marginal derecha esta primera porción, ya que cuando nazca según bibliografías, hay bibliografía compartida, donde dice que el 60% es lo que dice el libro de Moore, de anatomía clínica, donde el 60% de las veces, ustedes saben que el nódulo sinusal tiene siempre su propia arteria, pero que esa propia arteria, la arteria del nódulo sinusal, en el 60% de veces sale de la coronaria derecha. Y otras bibliografías marcan 70%. Por eso lo pongo a consideración de acuerdo a cómo puedan considerar en su cátedra o en su curso de cardiología o etc. ¿Ok? De tal manera que va a dar mayormente la coronaria derecha la arteria sinoatrial.
Luego van a dar las arterias, miren, para el infundíbulum pulmonar y darán las arterias atriales anteriores o auriculares anteriores para la aurícula derecha. Pequeñas ramas ventriculares y hasta que dé la marginal derecha que siempre va a seguir el borde inferior del corazón. Hasta que la arteria va a girar hacia atrás. Miren, aquí está la arteria del nódulo sinusal, ¿no? Y que ahora ya ha girado. Esta es la marginal derecha. Ya giró la arteria. Entonces, si ustedes ven la coronaria derecha, ahora está en el surco coronario posterior. Y va dando siempre ramas muy pequeñas para la cara posterior del ventrículo derecho. En este giro que hace para convertirse en la descendente posterior o interventricular posterior, genera la arteria para el nódulo aurículo-ventricular, ¿ya? Que más del 80, en realidad es casi el 90% de veces que nace en la coronaria derecha. La arteria descendente posterior, que es la principal arteria para la cara diafragmática del corazón, que el 70% de veces nace de la coronaria derecha. Y cuando es la descendente posterior que nazca de la coronaria derecha, se llama dominancia derecha. En su trayecto, en su descenso, la arteria descendente posterior, como está, digamos, superficialmente al tabique interventricular, va a generar ramas septales posteriores que van a penetrar hasta el tercio posterior del tabique interventricular. Aquí tenemos una muestra de disección de nuestra facultad, donde ahí está la arteria coronaria derecha. Aquí están dando las ramas para el infundíbulum pulmonar. Estas, estoy mostrando estas de acá, en este corazón, aquí las tienen. Esta es la marginal derecha, en el borde inferior del corazón. Miren cómo la coronaria, acá se ha tenido que levantar la aurícula derecha para ver el trayecto de la coronaria derecha y luego cómo va girando la arteria hasta encontrarla ya en la cara posterior. En resumen, señores alumnos, la coronaria derecha es la arteria para irrigar todo el sistema autónomo del corazón. Irriga a todo el sistema autónomo del corazón, incluyendo la rama izquierda de las de His. Por eso que un infarto del tronco de la coronaria derecha es mortal, porque prácticamente le deja sin irrigación al nódulo al nódulo sinusal, al nódulo aurículo ventricular. ¿Ok? La coronaria izquierda, naciendo del seno aórtico izquierdo, rápidamente la vamos a encontrar entre el tronco de la arteria pulmonar y la aurícula izquierda. Y precozmente se divide en dos ramas, la descendente anterior o interventricular anterior y la circunfleja. Esta arteria descendente anterior es la que más se infarta. La arteria que más se infarta es la descendente anterior o interventricular anterior, que va en el surco interventricular anterior y por su borde derecho da ramas muy pequeñas para el ventrículo derecho, pero por el otro borde van a dar a las arterias diagonales. Las arterias diagonales, que pueden ser una, dos o tres, que son las que van a irrigar la cara anterior del ventrículo izquierdo. Acá ustedes tienen una diagonal. Acá pueden ver en esta disección del corazón la coronaria derecha y esta es la descendente anterior y esta es la circunfleja. Y la circunfleja dando a la marginal izquierda. ¿Ve? La marginal izquierda. De tal manera que acá podemos ver tres grandes diagonales. Todo esto es la cara anterior del ventrículo izquierdo. Las que irrigan son las arterias diagonales. ¿Ven? O en la misma foto, pero tomada un poquito más lateral. Aquí está la vena cardíaca mayor,
girando para luego convertirse en el seno coronario. Otras muestras, ¿no? De esta arteria coronaria izquierda, diagonales, ¿no? Que son en un número variable. Aquí tenemos la arteria para el nódulo para el nódulo sinusal, naciendo de la coronaria izquierda. Esto es en resumen las estructuras que van a irrigar la coronaria izquierda. Este es el tabique interventricular, donde sus 2/3 anteriores son irrigadas por la septal anterior de la descendente anterior de la coronaria izquierda y el tercio posterior de este tabique por septales posteriores de la descendente posterior. Se llama entonces la irrigación, la circulación coronaria como dominancia derecha, porque miren esta figura de acá. La figura de la derecha en el 70% de veces, la coronaria derecha termina como descendente posterior y es la que va a irrigar a la cara diafragmática. Y otras veces no sucede eso. Como pueden ver esta otra fotografía o este dibujo, donde miren, la coronaria izquierda ha dado a la marginal izquierda y la coronaria derecha dio a la aurículo ventricular y terminó ahí. Y es la descendente posterior que viene como continuación de la coronaria izquierda y ahí se llama dominancia izquierda en el 20%. Y cuando hay dos arterias descendentes posteriores, una de cada coronaria, se llama codominancia, que es en un bajo porcentaje hasta 10%. La integridad de la luz de las arterias coronarias, ustedes que son jóvenes, tienen las arterias coronarias probablemente muy limpias, tal vez con mucho Kentucky, sí, podría ir formándose estos ateromas, pero las arterias coronarias de las personas ya con ateroesclerosis van cerrando la arteria progresivamente hasta que la cierran una determinada rama o tronco arterial, por lo tanto va a ir a una isquemia o un infarto de miocardio, ¿no? Es el cierre progresivo de las coronarias que los cardiólogos con una cineangiocoronografía pueden determinar exactamente cuál es la rama para planificar si puede ser suficiente un stent o puede ir tal vez ya a una derivación o un implante de vena safena o mamaria interna para el bypass aortocoronario y así bypassear a la estenosis de determinada arteria coronaria. Este es un infarto de miocardio en la autopsia. De tal manera que el drenaje venoso, primero tenemos a la vena cardíaca mayor en el surco interventricular anterior recibiendo la sangre de ambos ventrículos. A medida que va ascendiendo, va girando la vena y se dilata. Miren cómo se dilata para formar el seno coronario. Este seno coronario que recibe varias venas. Desde aquí, desde la cara posterior de la aurícula izquierda, esta es la vena oblicua posterior de la aurícula izquierda, llamada la vena de Marshall. Luego tenemos a la vena cardíaca media, que es la interventricular posterior. La vena cardíaca menor, ¿no? Esta vena cardíaca menor que viene por el surco coronario. La marginal izquierda también alimenta al seno coronario, ¿no? Acá vemos mucho mejor la vena cardíaca media, que es la interventricular posterior, y la vena cardíaca menor. De tal manera que las dos venas cardíacas están terminando en el seno coronario. Ahí están las respectivas venas descritas que ya la hemos mencionado. Este es el seno coronario, la vena cardíaca media, que la vemos acá como ya se va dilatando la vena cardíaca mayor para formar el seno coronario, ¿verdad? Y aquí tenemos en una disección, la foto no nos salió bien,
Esta es la vena cardíaca media, la vena cardíaca media, y este es el seno coronario. Esa es la vena cardíaca menor. Miren, se los presentó la oportunidad de conseguir la vena cardíaca menor. Y bueno, el sistema autónomo del corazón, saben perfectamente que el nódulo sinusal donde está ubicado, que son miofibrillas especializadas de autogenerar una onda eléctrica, ¿no? El evento eléctrico inicial para la despolarización y que va viajando hacia las aurículas, después a los ventrículos, ¿verdad? Estas teorías de los fascículos internodales, el de Bachmann, el de Torel y el de Weckenbach, que para muchos no existen, pero sin embargo también están las teorías que sí avalan a este haz de Bachmann que va a la aurícula izquierda, y que están los otros fascículos internodales, el posterior, que es el de Torel, y el medio, que es el de Weckenbach. Pero bueno, el haz de His en el tabique interventricular, las dos ramas, derecha e izquierda. Recuerden que la derecha llega a la pared del ventrículo derecho por la trabécula septomarginal. ¿Ok? Muy bien. Los dos plexos cardíacos, que son los que van a, en última instancia, modular de acuerdo a la situación de salud, un paciente que esté sangrando, un paciente que esté totalmente deshidratado, pues va a disminuir el volumen, el gasto cardíaco. Por lo tanto, los varoreceptores ubicados en la bifurcación de la carótida o en el callado aórtico captarán esta variación del volumen circulatorio. La presión arterial es igual a la resistencia periférica por el volumen minuto. Por lo tanto, si disminuye el volumen minuto, pues este producto va a mostrarse como una hipotensión. Entonces, de ahí que tiene que generar una mayor frecuencia cardíaca estimulado por el simpático. Este plexo cardíaco tiene una participación simpática de las ramas de la cadena simpática cervical y ramas parasimpáticas del vago cervical. Pregunta de examen de residentado. Bueno, yo siempre me gusta recordar, porque yo enseño en una academia que se llama USAMEDIC, para los médicos que se están preparando para dar el examen de residentado. Y estamos acostumbrados a siempre insistir en las preguntas que se dan, o las preguntas posibles que podrían darse. Y miren también lo que han preguntado en un examen de residentado. Examen de residentado, ¿no? Que de dónde venían las ramas simpáticas del plexo cardíaco. Y otra pregunta que vino alguna vez, ¿dónde estaba ubicado el plexo cardíaco anterior? Todo eso pregunta en un examen de residentado. Y en resumen les digo que la cadena simpática cervical y el vago cervical generan las ramas para la formación del plexo cardíaco profundo y superficial, que en última instancia son los que van a permitir una función simpática de un cronotropismo positivo y un inotropismo positivo, ¿verdad? Con el mediador de la noradrenalina, ¿no? Con los receptores beta 2. Y que la función parasimpática por el vago hace todo lo contrario, ¿no? Hace más bien un cronotropismo y un inotropismo negativo. Muy bien, esto es algún recuerdo de nuestros alumnos, de nuestra querida facultad, donde siempre los pongo porque son vivencias que uno tiene con ustedes. No sé si a uno de ustedes les habré yo tenido el honor de enseñarles, pero siempre uno los recuerda, siempre uno los ve en el residentado, siempre uno se encuentra en los congresos. Doctor, usted fue mi profesor de anatomía. Claro que me acuerdo de ti, porque yo siempre me acuerdo de sus caras, aunque no me acuerdo del apellido. Bueno, muchas gracias.